Nunca pensé que estaría en esta situación, pero aquí estoy, con una historia que no puedo dejar de contar. Porque cuando conocí a Paula, jamás imaginé que me encontraría atrapado en una red de emociones que, con el tiempo, me ahogarían. Es difícil describir a alguien como ella sin que sientas que te pierdes en los detalles. Pero déjame llevarte al principio, cuando todo parecía perfecto. Nos conocimos en una reunión de amigos. Paula era carismática, encantadora, y parecía tener una energía que iluminaba cualquier espacio. Cuando me miraba, sentía que me veía a mí, solo a mí. Era como si el mundo desapareciera cuando estaba con ella. En ese momento, pensé que había encontrado a alguien especial, alguien que me comprendía. Pero no me di cuenta de que, desde ese instante, estaba cayendo en una trampa emocional, tejida con precisión por alguien que sabía exactamente cómo manipularme. Al principio, todo parecía natural. Nos veíamos cada vez más, compartíamos historias, nos reíamos sin parar, y con cada encuentro, sentía que Paula se convertía en una parte esencial de mi vida. Pero, poco a poco, algo comenzó a cambiar. Las preguntas que me hacía se volvieron más personales, más profundas. Parecía interesada en todo lo que me hacía vulnerable. Al principio lo vi como una señal de interés, como si de verdad quisiera conocerme por completo. Pero pronto, esas conversaciones se tornaron en algo más. Empezó a señalar mis defectos de manera sutil, casi imperceptible. Mario, a veces te preocupas demasiado por lo que otros piensan, decía con una sonrisa. Y yo asentía, pensando que tal vez tenía razón. Luego, poco a poco, sus comentarios se volvieron más constantes. No deberías confiar tanto en la gente, me decía. Ellos no te entienden como yo. Esa frase se repetía una y otra vez. Y ahí, sin darme cuenta, Paula empezó a aislarme. No fue inmediato, pero un día me di cuenta de que había dejado de hablar con algunos amigos. Cuando me preguntaban por qué no los veía tanto, simplemente les decía que estaba ocupado. Pero en el fondo, sabía que algo estaba mal. Paula había logrado que pensara que era la única persona en quien podía confiar. Cada vez que alguien me criticaba o me hacía sentir inseguro, ella estaba ahí, con esa mirada llena de compasión y una sonrisa que ocultaba un propósito mucho más oscuro. El control que ejercía sobre mí era sutil, pero constante. Me hacía sentir culpable por cosas pequeñas. Si no respondía a sus mensajes de inmediato, me lo reprochaba, haciéndome sentir que no me importaba lo suficiente. Si salía con otras personas, incluso con mi familia, se enojaba y decía que la hacía sentir abandonada. Y yo, queriendo evitar cualquier tipo de conflicto, me disculpaba una y otra vez. Hubo un momento en el que empecé a dudar de mí mismo, de mi capacidad para tomar decisiones. Paula siempre tenía una opinión sobre lo que debía hacer, cómo debía sentirme, y con el tiempo, me fui desconectando de mi propia intuición. Cada vez que intentaba hablar de mis sentimientos o expresar mi incomodidad, ella lo volteaba todo a su favor. Era como si mis emociones fueran irrelevantes, siempre eclipsadas por sus propios problemas. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en su apartamento, y algo tan trivial como elegir una película terminó en una discusión. Quería ver algo ligero, pero Paula insistía en ver un documental sobre un tema que a mí no me interesaba en lo más mínimo. Siempre haces lo que tú quieres, me dijo, con un tono frío que me congeló. Y ahí estaba, haciéndome sentir egoísta por algo tan simple como una elección de película. Esa fue la primera vez que realmente me di cuenta de que algo andaba muy mal. Pero no me fui. No entonces. Todavía creía que la situación podía mejorar, que tal vez era yo quien estaba malinterpretando las cosas. Sin embargo, con cada pequeño incidente, me hundía más y más en su control. Paula sabía cómo manipular mis emociones de una manera que me hacía sentir atrapado, como si no hubiera escapatoria. Había momentos buenos, claro. Y esos eran los más peligrosos. Porque cuando me daba una muestra de afecto, cuando me hacía sentir valorado, volvía a creer que todo estaba bien. Esa era su táctica. Te lastima, pero luego te cura, solo para volver a lastimarte después. Era un ciclo que parecía no tener fin. Con el tiempo, empecé a notar que no solo manipulaba mis emociones, sino también mi entorno. Se involucraba en cada aspecto de mi vida, desde mis amistades hasta mi trabajo. Me hacía sentir que su opinión era la única válida, que sin ella, no podría tomar decisiones importantes. Y así, poco a poco, fui perdiendo mi autonomía. Hubo un punto de quiebre. Un día, me encontré llorando, completamente exhausto emocionalmente, después de una discusión en la que, como siempre, ella me hizo sentir como el culpable. En ese momento, algo dentro de mí despertó. Me di cuenta de que ya no era yo, de que la persona que había sido antes de conocer a Paula se estaba desvaneciendo.
Ya no tenía la confianza en mí mismo que una vez había tenido. Me sentía débil, controlado, y no podía seguir así. Decidí hablar con una amiga cercana, alguien de quien Paula me había distanciado. Le conté todo, desde las manipulaciones sutiles hasta las más evidentes. Me escuchó con paciencia, y al final, me dijo algo que jamás olvidaré: Mario, el control no es amor. Si alguien te hace sentir menos, no es porque te quiera, es porque te quiere dominar. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Y fue entonces cuando tomé la decisión de alejarme de Paula. No fue fácil. Cuando le dije que necesitaba espacio, me hizo sentir como si estuviera cometiendo un error enorme, como sin ella, no pudiera seguir adelante. Pero esta vez, no caí en su trampa. Esta vez, elegí mi bienestar sobre su control. El proceso de recuperación fue lento, pero necesario. Me di cuenta de que la manipulación emocional había dejado cicatrices profundas en mi autoestima, y tuve que trabajar duro para reconectar conmigo mismo. Pero con el tiempo, aprendí a establecer límites, a reconocer las señales de manipulación, y lo más importante, a no permitir que nadie más controlara mis emociones. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que la historia de Paula no es solo la historia de una mujer tóxica. Es la historia de cómo, a veces, nos perdemos en relaciones que nos destruyen poco a poco, sin que nos demos cuenta. Pero también es la historia de cómo podemos encontrar la salida, de cómo podemos recuperar nuestra fuerza y volver a ser nosotros mismos. Si estás en una situación similar, quiero que sepas algo: mereces algo mejor. Mereces una relación donde el amor sea sinónimo de apoyo, respeto y crecimiento, no de control. Y aunque puede ser difícil romper con alguien que ha manipulado tus emociones, siempre habrá luz al final del túnel. Porque al final del día, el verdadero control lo tienes tú.